Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados clientes y amigos. Es para mí un gusto tenerlos de nuevo en el reinicio de nuestras videoconferencias de este año en curso. Como ustedes acaban de ver en la introducción, somos un vector con una imagen renovada, acorde con los tiempos actuales, más global, más modernos, siempre a la vanguardia, con una misión y una visión adaptada a las nuevas realidades del mundo de los negocios. Y adaptados a este nuevo entorno, es que el año pasado comenzamos a transmitir esta serie de videoconferencias, logrando un impacto y alcance muy positivos, por lo cual decidimos mantener el formato durante este año 2021, al menos hasta que las condiciones nos permitan reunirnos nuevamente con la seguridad de estar protegidos contra esta pandemia mundial. Gracias a la tecnología hemos podido llegar a más clientes, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, siempre con el compromiso de Vector de ofrecerles las herramientas necesarias para entender nuestro entorno y así tomar las mejores decisiones a la hora de invertir su patrimonio. Hoy, que tenemos en puerta las elecciones más grandes en la historia de México, se vuelve fundamental contar con la mayor cantidad de información sustentada de cuáles son las expectativas políticas en el país. Porque como lo dice la frase en nuestra invitación, aunque no te ocupes de la política, ella se ocupará de ti, ya que sabemos que las decisiones políticas impactan en los aspectos económicos y financieros. En este sentido, nos complace contar con la presencia de todos ustedes para escuchar a nuestros invitados especiales, quienes tienen una amplia experiencia como analistas en temas políticos y nos ayudarán a entender las implicaciones de los diferentes escenarios que se plantean rumbo a estas elecciones. Ambos se han forjado una reputación de rigor y conocimientos muy respetable sobre el mundo de la política en México. Quiero presentar a nuestros invitados especiales. Pascal Beltrán del Río es periodista con 33 años de experiencia. Trabajó en la revista Proceso, en El Universal, El Economista, Radio Fórmula y Radio 13. Desde 2006 labora en Grupo Imagen. Ha sido corresponsal en Washington, D.C., y ha reporteado información internacional en una veintena de países. También cubrió en 2011 la guerra civil en Libia. Ha conducido programas de debate y entrevista en televisión, además de ser profesor de periodismo en la Universidad Iberoamericana y conferencista en diversas instituciones académicas. Es autor del libro Michoacán, ni un paso atrás, así como ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2004 y 2007. Ambos en la categoría de entrevista. Nuestro otro invitado, René Delgado, inició en el diarismo en 1978, en Canal 11 y el diario 1+1, tiempo en el que cubrió conflictos armados en Nicaragua, El Salvador y las Malvinas. Más tarde, de 1984 a 1987, formó parte del Servicio Exterior Mexicano como agregado cultural y de información ante el Benelux. A su regreso, se incorporó al diario La Jornada, donde asumió la subdirección del mensuario Este País,
además de participar como analista político en el diario El Financiero y en Para Empezar de MBS. En 1993 participó en la fundación del diario Reforma, donde ocupó la dirección editorial hasta 2017 y donde aún transmite el programa de entrevistas Entredichos en el sitio web de este diario. Actualmente es comentarista político del noticiario Imagen, así como el noticiario Despierta y del programa Tercer Grado, estos dos últimos en el Canal 2 de Televisa. Su columna sobre aviso aparece en el periódico El Financiero. Es autor de los libros La oposición, Debate por la Nación y Obando y Gil, Crimen en víspera de elecciones, así como las novelas El Rescate y Autopsia de un recuerdo. Como ha ocurrido en las conferencias anteriores, finalizada su exposición tendremos una sesión de 20 minutos de preguntas y respuestas, para lo cual les pedimos escriban sus preguntas a través del botón del chat de la plataforma de Vimeo. Las preguntas les llegarán directamente a los invitados, quienes las leerán y responderán. De antemano, una disculpa si por cuestiones de tiempo no se puede responder a todas sus preguntas. Solo me queda agradecerles nuevamente por su presencia virtual y les cedo la palabra a nuestros invitados. Bienvenido Pascal, bienvenido René, los escuchamos. Edgardo, muchísimas gracias y gracias a toda la comunidad de Vector por esta invitación. Para mí es un gran honor estar aquí. Creo que además es un momento muy trascendente para la nación y es un enorme placer pues, compartir este espacio con un periodista a quien respeto y conozco desde hace muchos años, quizá más de los que ambos quisiéramos. René Delgado, un gusto estar contigo, René. Un gusto, Pascal. Edgardo, muchísimas gracias por la presentación. Es un gusto de nuevo estar con ustedes y había tenido yo la oportunidad de hacerlo justo antes de la elección presidencial de 2018. Un gusto acompañarlos. A ver, René, si te parece, comencemos por comentar algo que ya se volvió un lugar común, lo decimos todos los días, lo dice todo el mundo, la elección más grande de la historia. Quizá porque se volvió un lugar común decirlo, hemos dejado de aquilatar lo que significa, pero efectivamente nunca habíamos tenido un proceso electoral en México en que confluyera una elección federal con elecciones locales en prácticamente todo el país, 30 de 32 entidades federativas. ¿Qué significado, si te parece comenzamos por ahí, qué significado tiene esto para la política de la nación, René? Bueno, de entrada, en efecto, se dice fácil que estas son las elecciones más grandes. Creo que se destaca en la dimensión, pero a veces no la importancia. Y creo que son las más grandes y las más importantes en los años recientes del país. ¿Por qué decir esto? Porque dicho en una frase se juega, Pascal, la mitad del poder de la República. ¿Qué hablar de la mitad? Bueno, son 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 legislaturas locales y aproximadamente 1.923 ayuntamientos. Un total que da de 20.000, lo digo en números cerrados, 20.000 posiciones políticas que van a ser determinantes, no solo por su dimensión, sino también por su calidad en el curso que pueda seguir o no el sexenio. En ese sentido, sí, por su número son grandes, por su calidad son en extremo importantes e incluso me atrevería a decir que inéditas. Inéditas porque traen muchas novedades que antes no habíamos visto. De entrada... La reelección, por ejemplo. ¿No? La reelección. La reelección. Que es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo y hay otro donde a veces no se repara lo suficiente. ¿Por qué es que en una sola partida electoral nos vamos a jugar la mitad del poder de la República? Porque en una medida acertada en aquel entonces, me refiero a la reforma electoral 2013-2014, se homologó la fecha electoral. Esto es, se trató de concentrar en una sola fecha la mayor cantidad de elecciones posibles para, y el propósito era bueno, para tratar de ampliar el margen de maniobra del gobierno federal en vez de verse distraído por una serie de elecciones
locales salpicadas a lo largo del sexenio. La medida sonaba interesante, pero en aquel entonces, prácticamente desde 1997 hasta 2018, la composición de la Cámara de Diputados o incluso del Congreso de la Unión era de tercios, era tripartito. Y viene el gran cambio en el 2018, cuando la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo se ponen en unas solas manos. Eso da un cambio sustancial al hecho de jugarse en una sola partida, como decía, en la mitad del poder de la República. De repente pareciera que los partidos, tanto el oficialismo, el bloque oficialista, como la oposición, se están jugando el resto. ¿Es de verdad tan importante? Sabemos bien, René, que de esta elección va a haber ganadores y perdedores. Nadie va a ganar todo, nadie va a perder todo, pero pareciera que los partidos están poniendo el resto y que es una jugada pues fundamental para el futuro de ellos y para el futuro del país. No hay un tanto de exageración en esto, no habrá un día después en que las cosas más o menos se reacomoden, es decir, con ganadores y perdedores, pero que tengamos un panorama básicamente igual en peso político de la oposición y del oficialismo, o de verdad hay algo fundamental en juego en esta elección del 6 de junio, René. Yo creo, decía que son inéditas, Pascal, porque en efecto, digo, por el solo número es inédito el acontecimiento, pero por lo que está en juego me parece que sí son verdaderamente trascendentes. En el fondo, ¿qué se va a jugar? En el fondo se va a jugar la relación entre los partidos y los poderes, e incluso la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Nos vamos también a jugar si se reconfigura o se desfigura el régimen de partidos. Son 10 las organizaciones que van a participar y al menos así se perfilan, 3 de ellas muy probablemente no alcancen el 3% de la votación nacional para ratificar ya de manera definitiva su registro. Esos 3 partidos son Redes Sociales Progresistas, Encuentro Social y Fuerza por México. Entonces, ahí va a haber la oportunidad de depurar nuestro régimen político. Ojalá los votos se concentraran en aquellas opciones que realmente presentan un proyecto y saliéramos de lo que yo considero que son los simples mercaderes de la política, más elegantemente dicho, los partidos satelitales. Pero además, creo que al final también nos vamos a jugar la reforma de nuestro régimen electoral, no por los motivos que presenta Morena, pero sí por las razones que hacen necesario contar con una legislación más clara, con una estructura más ligera y con un presupuesto menor. El costo de las elecciones es en extremo elevado, son 20,000 pesos para el INE, 14,000 pesos para 14,000 pesos, perdón, 14,000 millones de pesos para los partidos vía el financiamiento público, que prácticamente se puede multiplicar por 2, porque naturalmente están los organismos públicos locales electorales y están también las prerrogativas estatales. Nuestra democracia es cara por querida y cara por costosa. Y sobre todo, Pascal, se va a jugar la continuidad o la discontinuidad del proyecto López Obradorista. El presidente ha sido muy hábil y por eso creo que en buena medida ganó la presidencia de la República en establecer un escenario binario, un escenario de blancos y negros. Tenemos por un lado lo que él denomina como la mafia del poder o el pasado frente al presente, la cuarta transformación y las posibilidades de cambio de la sociedad. ¿Tú crees, René, que esta elección se presenta también igual de polarizada y crees que al oficialismo le conviene esta polarización o bien pues el llamado al voto útil podría acabar siendo perjudicial para el gobierno del presidente López Obrador?
Híjole, Oscar, está haciendo la pregunta siglo. Sí, primero hay una cosa paradójica. Creo que las dos principales fuerzas competidoras, esto es, la alianza encabezada por Morena y la alianza compuesta por PRI, PAN, PRD, con el tercerismo de Movimiento Ciudadano, sí, de algún modo confunden el futuro con el pasado. Unos parecieran ir al pasado de los años 70 y otros quisieran regresar al pasado reciente de antes del 2018. Y en ese sentido, por absurdo que parezca, en el pasado pareciera estarse jugando el futuro. Y en esa medida, sí creo que son fundamentalmente dos los proyectos en pugna, el que presenta la alianza PRI-PAN-PRD y el que presenta la alianza encabezada por Moreno. Y aquí, Pascal, un punto interesante. Movimiento Ciudadano, que resolvió jugar solo y no aliado con ninguna fuerza, muy probablemente en cuanto al número de posiciones políticas que alcance, no será importante, pero podrá constituirse en un partido bisagra que cierre o abra la puerta a los proyectos o contraproyectos de uno o del otro grupo. En ese sentido, sí, aun cuando de pronto pareciera ser un juego de sí o no, sí son fundamentales para incurrir en una suerte, para poner en práctica un absurdo que no son capaces de resolver los partidos, para tratar de hacer política civilizada que obligue a la negociación y produzca acuerdos y verdaderos acuerdos nacionales, no grupales o ideológicos. Tocas el tema de Movimiento Ciudadano y su apuesta. Dice Maquiavelo que cuando dos príncipes se enfrentan, todos los demás se tienen que alinear con uno u otro a riesgo de quedar aplastado. ¿Te parece correcta? ¿Te parece que será redituable la estrategia de Movimiento Ciudadano, que ciertamente tiene candidatos muy interesantes con posibilidades reales de ganar en algunos estados de la República? Me refiero a las gubernaturas. ¿Te parece que al final el Movimiento Ciudadano pues ganará con esta apuesta de tratar de romper la polarización o colocarse en medio en una posición de fuerza como partido bisagra? Quizás no como una fuerza como tal, pero sí como una vía tercerista por la capacidad de poder resolver los proyectos de uno o del otro, de las otras dos, es así, de las otras dos fuerzas. Creo que puede perfilar su propio carácter. Yo no veo mal el hecho de que un partido, en el ánimo de crecer y de quizás no tanto de crecer como también de tener presencia, juegue solo. Hace mucho que no vemos partidos que se arriesguen a jugar por sí solos su propio proyecto. Y en ese sentido, yo sí aprecio un poco la decisión del Movimiento Ciudadano de jugar solo. Y por lo demás, como tú dices, Pascal, creo, por como se han venido dando las cosas, creo que están en posibilidades, cuando menos, de obtener una gubernatura que es nada más y nada menos que la joya de la corona, como lo es Nuevo León, y compite naturalmente también allá en Campeche. En ese sentido, podemos ver una organización que se puede, como bien decías, constituir en una fuerza, Pascal. Ahora, ¿cómo ves al otro bloque, al bloque de la oposición, al bloque más grande de la oposición? Hay quien piensa que la alianza, que de hecho es uno de, digamos, de los signos pues más interesantes, más allá de lo que se opine de esto, pero uno de los signos inéditos de esta elección, esta alianza de tres fuerzas, me refiero por supuesto a PRI, PAN y PRD, hay quien lo ve como un acto cínico, como la comprobación de que estos partidos siempre habían pensado igual cuando formaban parte del club de la partidocracia, y también hay quien piensa que es un acto audaz. ¿Cómo ves estas dos opiniones sobre esta alianza que, insisto, es una de las características inéditas de este proceso? Bueno, naturalmente hay quien compara esa alianza, Pascal, con aquella alianza multicolor que se dio en Chile cuando se pretendía de algún modo abrir la democracia frente a lo que fue la dictadura. La concertación. La concertación contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Pero acá yo no acabo de ver que haya un proyecto. Me llama, yo digo que la denominación de la propia alianza, Sí por México, es una contradicción. ¿Por qué? Porque sí dicen que no quieren, pero no dicen que sí quieren. Y en ese sentido pierde dirección la alianza, que tiene por lo demás un segundo desafío. Hasta ahora es una alianza electoral y apenas el día de antier establecieron que a la alianza electoral seguirá la alianza legislativa. Nada más que lo hacen prácticamente apenas a 10, 14 días de la elección, y asombra que no hayan expuesto cuál podría ser esa alianza legislativa, como tampoco si derivará la alianza electoral en legislativa y en alianza política. Y va a tener un desafío enfrente. Pasado el tercer año de gobierno, y de hecho al término de la elección, de las elecciones de este 6 de junio, arranca para todo fin práctico la sucesión, y ahí es donde vamos a ver si esa alianza prevalece. Del otro lado, la alianza que encabeza Morena. A ver, pero déjame hacerte una pregunta más, nada más sobre la alianza opositora. ¿Tú dirías que los une el espanto, recurriendo a Borges? En efecto, los persigue el espanto, pero también los persigue la historia. Porque aun cuando parece inédito esta alianza opositora el día de hoy, en realidad ya la habíamos visto. La habíamos visto en el año 2012, cuando se integra el Pacto por México. Y ahí hay antecedentes que de algún modo ponen en duda la solidez, la cohesión y la buena fe, me atrevería a decir, de esta alianza. ¿Por qué decir eso, Pascal? Porque, y me voy todavía a alargar un poco en otro dato, a veces uno quiere saber lo último, pero sin entender lo primero. Y cuando uno ve lo que han hecho los partidos frente al reclamo ciudadano, creo que todas las fuerzas políticas le deben a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Desde 1997 el reclamo ciudadano era ensayar el gobierno dividido. ¿Qué es el gobierno dividido? El gobierno dividido se le conoce como aquel en el cual el electorado pone el poder ejecutivo en unas manos y el poder legislativo en otras. Eso obliga a las negociaciones, a la construcción de acuerdos y a las mejores decisiones nacionales. Eso lo practicó la ciudadanía desde el año 97 hasta el año 18. Y de algún modo se defraudó a la ciudadanía. ¿Por qué decía eso? Porque cuando Vicente Fox accede al poder, el lema de campaña de las elecciones intermedias de 2003 es: quítale el freno al cambio. Esto es, alinea el voto en un solo partido, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, para poder hacer lo que queremos. Obviamente el electorado dijo no y siguió el ejercicio del gobierno dividido. Y ahí viene la frase aquella de que el ejecutivo propone y el legislativo dispone. Luego, en el caso del calderonismo, se lanzaban las iniciativas, pero no se defendían ni se negociaban las iniciativas. Y en el caso del sexenio de Enrique Peña Nieto, esa perversión del gobierno dividido alcanza un nivel incluso de corrupción. Y ahí voy a dar respuesta a tu pregunta. Se pasa de algún modo de la política popular, y con popular quiero ser muy preciso, no hablo de populismo, sino de una política abierta. Se pasan a una política cerrada, donde solo las cúpulas del gobierno y los partidos acuerdan entre sí las reformas estructurales, no las sujetan a consulta, no las sujetan a debate, y, logrado el acuerdo, se da la instrucción a las fracciones parlamentarias. ¿Y qué ocurre? Y muchas de las reformas estructurales se canjearon. Se decía que se había dado la reforma política electoral a cambio de la energética,
la política electoral para el PRD y la sendaria, me parece que para el PAN. Esas dos reformas estructurales no rindieron los frutos. Y, peor aún, en algunos casos se canjearon por prebendas o por sobornos. En esa medida, hoy al punto de la pregunta, creo que el ejercicio de una unión no necesariamente muy cohesionada en un proyecto, ya lo vimos. El punto es si en esta nueva ocasión la alianza opositora realmente va a presentar un proyecto, porque no basta decir no a esto, no a lo otro, porque en el fondo creo que el país sí requiere de un ajuste social, fundamentalmente económico y político. Entonces, la moneda está en el aire. Ahora te preguntaría por la otra alianza, por el bloque del oficialismo. Ahí están unidos el partido de gobierno, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Te preguntaría lo mismo. Hay quien piensa que este es un ejercicio cínico, viendo ahí al Partido Verde que se ha aliado con el PRI, que se ha aliado con el PAN y ahora está aliado con Morena. Pero también hay quien lo ve como un acto audaz para dar gobernabilidad. ¿Cómo lo ves tú? Dicho con elegancia, son muy parecidos. Dichos con elegancia son muy igualados. ¿Por qué, Oscar? Porque así como digo que la alianza PAN-PRD no dice que no quiere, pero no dice que sí quiere. En el caso de la alianza encabezada por Morena, nos dicen hay que continuar, nada más que no nos dicen a dónde, ni cómo, ni para qué. Y entonces es una suerte de invocar o exhortar a la confianza a ciegas, siendo que los otros partidos vulneraron la confianza ciudadana en ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, se dice fácilmente, hay que continuar la cuarta transformación, pero el mandato que recibió particularmente el presidente López Obrador se ha llevado más allá del límite que tenía establecido. Y no conocemos cuál es la hoja de ruta de la cuarta transformación. Al menos seguramente los amigos del auditorio, algunos quizás tenían noticia, pero nadie se esperaba la compra de la refinería compartida con Shell en Estados Unidos, y de súbito ahí van 496 o 596 millones de dólares que no aparecían en ninguno de los planes. Y tampoco se vio una expresión clara y precisa de cómo habría que limitar el proyecto López Obradorista cuando vino encima la pandemia. Es decir, yo sí creo que se debió haber hecho un ajuste, tanto en el límite del horizonte del mandato, como en el proyecto de conjunto que pretendía la cuarta transformación. Yo sí creo que algunos grandes proyectos de infraestructura de este gobierno deben de sostenerse, pero no creo que otros deban de sostenerse. Y en esa medida, por eso digo que son muy parecidos, porque unos dicen sigamos por donde vamos, pero no nos dicen a dónde vamos, ni qué ruta vamos a seguir, ni cuándo vamos a llegar. Lo que tú estás diciendo, lo que estoy entendiendo es que al presidente López Obrador en 2018 no se le dio un cheque en blanco, a pesar de la enorme cantidad de votos. Ningún candidato antes de López Obrador había recibido siquiera 20 millones de votos. López Obrador rebasó los 30, pero eso no significa un cheque en blanco. Así es. Así es. Parte de las razones que seguramente hay tres males que han lastimado muchísimo al país: la impunidad, la desigualdad y la inseguridad. Digamos que eso lo supo interpretar correctamente como candidato Andrés Manuel López Obrador, pero luego ya como candidato triunfante, más tarde como presidente electo y finalmente como presidente constitucional, lo llevó más allá del límite que suponía el mandato. Esto es, comenzó a tratar de establecer quién mandaba en este país, y en ese lance creo que cometió errores que le restaron longitud a su mandato, y en vez de reconocer ese hecho, lo fue llevando cada vez más lejos,
hasta colocarnos en el punto en el que nos encontramos. Y sobre todo, habiendo sufrido la pandemia, ese ajuste en el mandato y ese ajuste en el proyecto me parece que era necesario y aún hoy no tenemos una explicación sensata de por qué se hicieron las cosas del modo en que se realizaron. Hablando de escenarios binarios, estamos frente a únicamente dos posibilidades: que la coalición de gobierno mantenga la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados o la pierda, o podría darse una combinación de escenarios a partir de los resultados del 6 de junio. Me temía que ibas a hacer esa pregunta, porque seguramente el auditorio quiere saber qué sigue. Yo creo, digo, en la mañana todavía tratando de traer todavía los datos más recientes, veía esta encuesta de encuestas, que establece un poco, que combina las distintas encuestas, y ellos están dando muy probablemente en un rango de 258 a 306 el número de curules que podría alcanzar Morena y sus aliados. En tanto que la alianza PAN-PRI-PRD podría ser de 176 a 194. Yo creo que Morena y sus aliados van a conservar la mayoría. Incluso me atrevo a veces a pensar que la mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada. Ahora, aquí va a ser importante también cómo puedan, porque esa es otra novedad. De algún modo estamos viendo una elección local con efecto nacional. Y entonces va también a importar mucho quién se queda con las 30 legislaturas locales, que son fundamentales para un proceso legislativo constitucional. Y también será muy importante saber en manos de quién quedan las 15 gubernaturas, que por razones de presupuesto y por razones territoriales es clave para el ejercicio del poder. Debo de decir aquí, saludo a José Antonio Casillas, que en marzo, cuando conversamos de la posibilidad de estar de nuevo con ustedes, yo dije, no, fantástico, esto pinta para Morena como un día de campo, y lo que estamos viendo es una campaña sin cuartel. En marzo se daba por sentado que muy probablemente Morena obtendría 14 de las 15 gubernaturas en juego. Solo perdiendo Querétaro, ¿no? Solo perdiendo Querétaro. Y al día de hoy, pues más o menos trae ventajas 6, pero no se ve claramente qué va a ocurrir cuando menos en 5 de ellas, mientras que naturalmente Acción Nacional pareciera tener asegurado Querétaro, pareciera tener asegurado Chihuahua, que está, como quiera que sea, reñido. En esa medida, sí son en extremo importantes las elecciones. A ver, déjame hacerte una pregunta de dos componentes. Decía Tip O'Neill, hizo una frase famosa, que toda la política es local. En el caso de esta elección, ¿lo local impulsa lo nacional o es al revés? Y el segundo componente de la pregunta es, ¿qué tanto está el presidente López Obrador en la boleta? Obviamente no está su nombre, pero ¿qué tan presente estará en la mente de los votantes a la hora de votar? A ver, empiezo por la segunda, Toscana. El presidente no está en la boleta, pero sí está en el proceso electoral. Y curiosamente, y aquí son de las novedades y paradojas que estamos viendo, está gastando popularidad, pero no está ganando liderazgo. ¿Por qué esta aparente contradicción? Porque en el fondo sí cuenta mucho el candidato local para ver si en una suerte de sinergia, tanto la figura pública nacional como lo es naturalmente el presidente de la República, jala a su partido en combinación con el impulso que le pueda imprimir el candidato. Pero creo que por las manifestaciones de desesperación que de pronto se ven tanto en las autoridades gubernamentales como en la dirigencia del partido en el poder, creo que ellos mismos saben que, como decían,
hace rato, esto está lejos de ser un día de cambio. Y lo segundo que señalas, sí, en efecto, son locales, pero van a tener un efecto nacional verdaderamente trascendente. Y aquí, una de las paradojas que estamos viendo, Pascal. Curiosamente, del total de posiciones en juego, lo cifraba yo en 20.000, son 20.415. Solo 500 son federales. Naturalmente, las de los miembros integrantes de la Cámara de Diputados Federal. Y sin embargo, estamos viendo cómo la autoridad electoral nacional está incidiendo mucho en los procesos locales. Y ahí es donde, por eso yo decía que también está en juego la propia legislación electoral, porque no resulta claro por qué razón en una elección o en unas elecciones locales tiene tanta presencia la autoridad nacional. Y bueno, es parte del fenómeno que estamos viendo, de las novedades que trae aparejada estas elecciones. Recordaba yo en una columna esta semana que, lo digo por la experiencia que he tenido y que hemos tenido cubriendo procesos desde hace mucho tiempo, cuando un partido se queja anticipadamente de fraude electoral, es que va a perder las elecciones. Y me llama mucho la atención que Morena, el partido del gobierno, es el que más está hablando de fraude, no la oposición. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay un temor a lo que pudiera venir el 6 de junio? ¿Es una estrategia? ¿Es la justificación de lo que pudiese venir después de una reforma electoral profunda que dé al traste con el modelo político que tenemos? ¿Qué hay detrás de esto, de ver al partido del gobierno como el principal impugnador de la autoridad electoral y el partido que está señalando que habrá un fraude el 6 de junio? Bueno, primero refiero una anécdota que guardo con cariño, justamente contigo, Pascal, justamente ahí donde finalmente terminaste por escribir un libro. En algunas elecciones en Michoacán, recuerdo, Pascal, que llegamos de noche a Morelia y apenas tuvimos tiempo de botar el equipaje en la recepción del hotel porque fuimos a corretear, no sé si recuerdas. Mapaches. A unos mapaches. Bueno, aquello que parece historia vieja y remota, de pronto ni es tan historia ni es tan remota. En efecto, asombra mucho cómo el partido en el poder no es un partido opositor, es el partido en el poder el que presume una suerte de posible fraude. Es una suerte de contrasentido. Y en ese sentido sí me resulta reveladora de un cierto nerviosismo por parte del partido en el poder y lo voy a decir en otra suerte de paradoja, el triunfo en estas elecciones no necesariamente va a significar la victoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando bien de mayorías calificadas para poder llevar a cabo reformas constitucionales, o estamos hablando de legislaturas que avalen esas posibles reformas constitucionales, y ahí es donde se ve que de pronto ellos mismos advierten que no las traen todas consigo. Y no las traen por varias razones. Primero, creo que el presidente de la República no fue claro en la posición que iba a ocupar de cara a su propio partido. Llegó a decir que él estaba de licencia como militante porque era presidente de todos los mexicanos. Sin embargo, después lo vimos en el foro de la conferencia matutina, cómo incluso regañaba a los dirigentes de su propio partido, siendo que él estaba de licencia. Y en esa medida entra y sale, pero Morena no ha logrado institucionalizar su actuación política, no ha logrado cohesionarse, e incluso creo que es una mala selección de candidatos, hecho que hoy provoca que el partido en el poder presuma un supuesto fraude que verdaderamente resultaría calamitoso. René, uno de los efectos de la pandemia, efectos económicos de la pandemia, ha sido ahondar la zanja entre el norte y el sur. Hemos visto, lo dijo recientemente Coneval, que se deterioró
el ingreso laboral, y el deterioro se nota sobre todo en el sur más que en el norte. Esto me lleva a la política, lo que acabamos de ver en el estado de Chihuahua, y también quiero referirme al caso de Nuevo León. Ahí vemos pues algunos barruntos de insurrección de los norteños en contra del poder central como un componente de esta elección. Lo decía esta mañana Graciela Ortiz, la candidata del PRI en Chihuahua, que declinó por Maru Campos. Lo vemos también pues reflejado en la elección de Nuevo León. Si hubo una región que resultó realmente sorpresiva en la elección presidencial pasada, fue el norte. Jamás había un candidato de izquierda ganado el norte, y esta vez se lo llevó de calle Andrés Manuel López Obrador. ¿Veremos como resultado de esta elección una mayor división norte-sur? A ver, yo creo que estás tocando un gran tema que a mí me preocupa. Digamos, y parece que no tiene esa importancia. Conocimos la democracia pre-pandémica. No conocemos la democracia post-pandémica. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo en Colombia, lo que ocurrió en Chile, e incluso en algunos casos lo que está ocurriendo en Francia, creo que no se ha calibrado debidamente cuál va a ser el efecto de la pandemia en la democracia. En términos sociales, coincido absolutamente contigo, profundizó la desigualdad, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica, que ya se venía de algún modo perfilando antes de la pandemia. La gran pregunta es cómo va a salir la gente del confinamiento, con qué humor social nos vamos a encontrar. Porque hasta ahora sí, afortunadamente, vemos cómo parece ser que decrece la pandemia, pero aún no acabamos de resentir cómo nos vamos a habituar a esta nueva circunstancia. Incluso, dato curioso, lo digo así nada más como curioso, el lunes 7 de junio, el día después de la elección, inician las clases escolares, cuando menos aquí en la capital de la República. Eso va a ser un giro completo. En cuanto los escolares, los estudiantes regresen al aula y de algún modo la madre o el padre se vean liberados de una triple responsabilidad, creo que ahí vamos a comenzar a ver cuál es ese humor social y con qué tipo de democracia nos podemos encontrar. Ojalá sea una democracia fortalecida y, ojo, no una democracia debilitada, que también puede ocurrir, Pascal. Yo todavía veo tres temas importantes y no quiero que se agote el tiempo, querido René, antes de que los toquemos. Uno muy importante es la violencia que estamos viendo, las agresiones, ataques contra candidatos, asesinatos, secuestros, amenazas que están llevando a muchos candidatos a bajarse de las campañas. Este sin duda es un elemento que caracteriza de muy mala manera este proceso electoral. Sin duda, van ya 88 políticos asesinados. La cifra, no la tengo presente, si son 23 candidatos. Y aquí hay un nuevo fracaso, tanto del gobierno como de los propios partidos, como incluso de las autoridades electorales. No hemos tenido la dignidad de dar un ya basta con la democracia, el crimen no se mete. Creo que ahí ha habido una laxitud terrible y una enorme interrogante. Primero, ya sabemos a quién el crimen no quiere ver en la boleta, y lo sabemos por las peores sin razones, por la eliminación de esos candidatos. No sabemos cuántos de los que sí están en la boleta, están toleradas por el propio crimen. Y un extra. Preocupa que de pronto esa violencia que entendemos como por parte del crimen pueda llevarse a cabo por parte de políticos que, aprovechando la actividad criminal, busquen eliminar a sus adversarios endosándole la agresión o la violencia al crimen. Ahí traemos un hoyo negro, que yo lamento que no haya habido la interés del conjunto de los partidos, del propio gobierno,
de los jueces y árbitros electorales para salir a decir así no. Eso me parece muy grave y muy triste. Dos cosas más. Creo que un elemento que ha sido profundamente discutido en esta etapa de campaña ha sido el grado de intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso. Hay quienes ven que en sus conferencias mañaneras, un día sí y otro también viola la Constitución, viola reglas que además fueron hechas en buena medida a partir de quejas suyas en procesos electorales anteriores. ¿Tú qué opinas al respecto, René? Bueno, ya dijimos que no está en la boleta, que solo están en el proceso electoral. Bueno, aquí hay una contradicción, Pascal. El promotor del acuerdo por la democracia fue el propio presidente de la República. No fue producto de un debate, de un encuentro entre mandatarios estatales y el federal de los partidos. Fue un documento que él leyó el 23 de febrero y que más tarde fue suscrito, pero tuvo la duración de lo que se prolongó el acto de la suscripción, porque en el fondo sí hemos visto a un presidente que él mismo lo ha dicho, no lo digo yo, tengo las manos metidas en el proceso electoral. De ahí la importancia, Pascal, de que yo sí creo que no por los motivos que argumenta Morena, pero sí por la necesidad de tener un órgano electoral en el cual se revise su estructura, su función, su presupuesto y su legislación. Sí tenemos que darnos una legislación que sea del interés de los ciudadanos y no del interés de los partidos. Y aquí por elección tenemos reformas electorales que al final dejan insatisfechos a los concursantes e ignoran a los ciudadanos. En esa medida, primero, lamentar sí la intervención presidencial en el proceso electoral y dos, abogar por una reforma que sea del interés ciudadano y no partidista. Por último, el desplome de la línea 12 pareciera en principio que, además de ser una tragedia, yo creo que no se puede ver de otra manera, pero a veces pareciera que es un tema que únicamente importa a los habitantes del Valle de México y a veces pareciera que es un tema nacional que está impactando la preferencia por el partido del gobierno a nivel nacional. ¿Tú crees que esta trágica muerte de 26 mexicanos tendrá alguna incidencia en las elecciones? ¿Es un catalizador de otras cosas? ¿Qué es exactamente? No, yo creo que sí va a tener un influjo en el resultado electoral. Y este es un factor que a veces pocos políticos toman en cuenta. Hay variables controlables, pero hay variables no controlables. Yo a veces digo que no es lo mismo la naturaleza del poder que el poder de la naturaleza. Y en esa medida el azar también juega en esto. Y no lo digo como si la tragedia ocurrida fuera un incidente inexplicable, no, pero sí hay factores que cada vez inciden de más en más en los planes y los proyectos de los propios partidos. Y creo que en este caso veían los incendios de los bosques. Se reportaba que el día de ayer, a causa de una balacera en Michoacán, los criminales habían incendiado los bosques. Y entonces son fenómenos que de pronto parecieran que no van a tener un influjo en un concurso electoral como que estamos viviendo, y sí creo, pero no sé calibrar en qué dimensión, sí van a tener su peso. Bueno, pues hemos agotado el tiempo para esta conversación inicial y tenemos ya preguntas de la audiencia. Vamos a pasar a ellas, Edgardo, si te parece bien. Bueno, vámonos entonces a las preguntas. Hay una aquí que, bueno, me parecen interesantes las que están llegando, pero quisiera comenzar con esta. Si el presidente pierde la mayoría en el Congreso, nos preguntan si creemos que se radicalizará
o aprenderá la lección y buscará negociar más? A ver, digo, son tres posibilidades las que ofrece la primera pregunta: radicalización, aprendizaje o negociación. Esa es es decir, el presidente, yo creo que ha tomado en algunos casos algunas acciones plausibles, particularmente en el ámbito laboral, en el ámbito fiscal, y de pronto es un presidente que de un párrafo a otro cambia. Si uno lo ve el lunes, el día de antier, uno le reconoce que, visto el ruido que metió, el hecho de que tan anticipadamente comenzara a hablar del relevo en la gobernatura del Banco de México, tiene la habilidad de decir, a ver, sí va a ser un profesional serio, responsable, vinculado a las finanzas públicas, y el viraje no va a ser un gran viraje. Eso tranquiliza. Pero al párrafo siguiente se lanza contra el neoliberal que es el actual gobernador. Entonces, a veces es impredecible. Creo que por eso es que estamos viendo tal lucha tan encarnizada por el poder, porque yo creo que va a jugar hasta el último minuto la posibilidad no solo de conservar la mayoría parlamentaria, sino de acrecentar la presencia de Morena en los estados vía gubernaturas, vía alcaldías y vía legislaturas. Y no es poco lo que se juega, digo, están entre las alcaldías las 100 principales ciudades de México. De no lograrlo, entonces ya nada más se cierra en dos posibilidades: la radicalización o la negociación. Yo espero que, de no lograr Morena y el gobierno su pretensión, vayamos a la negociación. Por eso es que yo hablaba de que el triunfo electoral no necesariamente supone la victoria. Y a mí sí me gustaría que hicieran los partidos y el propio gobierno hicieran algo que al parecer no saben cómo hacer, y que se llama política. Es decir, suena absurdo, pero no están haciendo política desde hace años. Piensan que con lograr acuerdos populares o con lograr alinear al Ejecutivo al Legislativo, el asunto queda arreglado, pero nos está faltando debatir, negociar y acordar. Respecto a estos cambios de humor o de estrategia o de prioridades del presidente que mencionabas, pues recuerdo también que esta semana pues tuvo un cambio muy radical el presidente al hablar de los famosos programas de tarjetas. Primero lo denunció implacablemente al grado de generar pues una reacción por parte de la Fiscalía General de la República en contra de Adrián de la Garza, y esta semana simplemente dijo, bueno, pues a lo mejor son legales, pero no son morales. Ahí hay un cambio del presidente, hay un cambio de discurso. Si vemos el caso del desafuero en Tamaulipas, pues también le ha bajado, digamos, el presidente al tema, lo cual quizá muestra esa pues capacidad de ser pragmático del presidente, ¿no? Sí, una suerte de ambivalencia. Para mí, todavía un poco refiriéndome a la pregunta que nos formulaban, el peor escenario que yo puedo encontrar es que de pronto los partidos de algún modo creen que pueden empatar en el resultado, y en realidad creo que lo que ocurriría es que van a empantanar al país como resultado. Se dice fácil, pero el valor de la incertidumbre electoral es que debe de arrojar por principal resultado la certeza política, el tener claro a dónde vamos, cómo vamos y con quiénes vamos. Y ahí es donde me preocupan dos cosas: que ninguna de las dos fuerzas en pugna logre dominar a la otra, y en ese sentido nos quedemos empantanados. Fenómeno, por lo demás, que ya hemos visto. Es decir, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto terminó al cuarto año.
Y cuando uno revisa la historia sexenal, hemos incurrido en una suerte de crisis sexenales con una pequeña diferencia. Prácticamente las crisis se daban al final del sexenio. El 68, el desplome de Luis Echeverría. Las devaluaciones. Así es, era al final. Hoy nos está ocurriendo entre el segundo y el tercer año de gobierno. Y eso no es bueno para el país, mucho menos es bueno para la ciudadanía. La otra preocupación es que sea de tal magnitud la pugna y de tal magnitud las impugnaciones que tendremos que ver si los árbitros, pero sobre todo los jueces electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen la capacidad para tramitarlos, la capacidad, la autoridad y la legitimidad para tramitarlos y resolverlos. Esa es una gran preocupación también. Y luego si los participantes les hacen caso o reconocen esa legitimidad. Bueno, tenemos otras preguntas. De alguna manera lo has respondido, pero me parece interesante volver sobre el tema. Nos preguntan si creemos que es válido o legítimo traicionar cada partido su filosofía o principios y aliarse fuerzas antagónicas con tal de frenar al partido del presidente. Es muy, muy interesante. Hay un libro, según Pascal, lo conoces, son periodistas franceses y él le da por su francofilia, que se llama El elogio de la traición. Y digo, la traición siempre la vemos los que no somos políticos profesionales desde un punto de vista moral y no desde un punto de vista político. Ese libro que habla del elogio de la traición señala cómo solo aquellos que traicionan a la estructura que los colocó en el poder son capaces de llevar a efecto cambios. Ponen tres ejemplos. El de Mikhail Gorbachev, que llega por la vía del Partido Comunista de lo que era la Unión Soviética al poder y desmantela la Unión Soviética. Ponen a François Mitterrand, que llega por la vía del Partido Socialista francés, inaugura la cohabitación y pasa a la reconversión industrial francesa, y naturalmente ponen también a Felipe González como alguien que llega por la vía del Partido Socialista español y transforma hacia la apertura finalmente económica de España, transforma la estructura económica española. Entonces, a veces el término traicionar es equívoco en su significado. A mí no me acaba de gustar mucho ver cómo se llegan a mezclar intereses e incluso ideas contrarias se fusionan en una sola corriente política. El punto es si esa traición va a tener un efecto político o no, porque si después de las elecciones la oposición desintegra esa alianza y no la convierte en legislativa y política, vamos a ver cómo no solo los tres partidos que mencioné al principio podrían estar frente a un problema de sobrevivencia, sino también podrían estar en un problema de sobrevivencia partidos clásicos que han acompañado al país desde hace años. Bueno, nos preguntan qué creemos que sucederá si el presidente gana la mayoría en el Congreso, en el sentido de si hará lo necesario para reelegirse. Un tema que el presidente ha abordado en promedio una vez a la semana en sus mañaneras, el tema de la reelección. Yo honestamente quiero pensar que no hay tal riesgo. Creo que el presidente, hay un solo libro de Juan Lins que se llama El factor tiempo en un cambio de régimen. Y la velocidad a veces no es un factor que se tome en cuenta en la política. Y yo creo que el presidente en eso lo tiene claro. Sabe que lo que pueda hacer tiene por límite 6 años, si el sexenio dura, como decía, 6 años. Y en esa medida juega con esta idea, que es una manera de distraernos también, para él poder ganar justamente tiempo. No, para mí, hasta al menos
lo digo casi con la hora, siendo las 17 horas del miércoles 26 de mayo, quizás el 27 diga otra, pero hasta donde alcanzo a ver al día de hoy, no veo eso como un probable escenario. Y aquí hay una cosa muy importante. Frecuentemente se habla, Pascal, de la posible venezolanización de México, tratando de establecer una equiparación entre Chávez o entre Maduro y el propio presidente López Obrador. La situación a la que llegó Venezuela fue producto de la corrupción de los partidos que tradicionalmente competían. Esa fue la oportunidad de Chávez. Y la segunda oportunidad de Chávez fue una oposición que no supo organizarse, que no supo actuar de manera cohesionada y en una sola dirección. Porque las dictaduras no solo dependen del dictador, sino también de los dictados. Bueno, sobre ese punto, hay quien, tomando lo sucedido con la reforma que propone la prolongación del mandato del presidente de la Corte, piensa que el presidente no propondría una reelección, que ya dijo que no, que es maderista, pero que podría proponer una prolongación del mandato. ¿Tú tampoco lo ves? A ver, este es un asunto en extremo interesante. Estaba buscando yo algunas notas que traía en relación con fenómenos que de pronto dejamos pasar como si nada y de pronto cobran una enorme relevancia. Cuando yo pongo en duda la capacidad, la autoridad y la legitimidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es, entre otras razones, porque ese tribunal, desde su mismo origen, quiero decir, de la actual camada de magistrados, prolongó el mandato de 4 de ellos. Duraron un día por un periodo y al día siguiente por otro. Eso ya casi nadie lo recuerda, pero eso ocurrió en el 2016 y lo aprobaron. El PRI, PAN, PRD. Y lo condenó Morena. Y lo condenó Morena. Hoy, naturalmente, es un escándalo la idea de prorrogar el mandato del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero ahí tendríamos que ser, por eso yo digo que importa sí estar al tanto de lo último, pero también entender qué fue lo primero. Ahí estaba un dato firme de cómo los magistrados electorales prorrogaron les fue prorrogado su propio mandato. E incluso hay consejeros electorales que venían del IFE, del Instituto Federal Electoral, y que repitieron bajo el principio de que ya no era el Instituto Federal, sino era el Instituto Nacional. Entonces, a veces creo que hay que ser un poco más precisos, justos, equilibrados en los señalamientos. Yo espero que no sea un ensayo, un globo sonda por parte del Ejecutivo el pretender prorrogar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte para ver si él puede prorrogar el suyo mismo. No lo veo así, al menos hasta ahora. Bueno, nos preguntan sobre un tema que tú mencionaste respecto de la capacidad del presidente López Obrador de improvisar, y es el tema de la compra de la refinería o de la mayoría de las acciones de la refinería de Deer Park en Estados Unidos. La verdad, retomaría lo que tú decías al respecto, no lo traíamos en el radar, fue algo sumamente sorpresivo. Yo, en lo personal, no me atrevería a hacer un análisis económico del significado, no es un tema de mi especialidad, pero vaya que sí hay elementos políticos que podemos discutir en cuanto a este hecho, René. Sí, yo también en materia económica no domino el tema, pero son de esas cosas, digo, que en efecto el solo monto del costo de la probable, porque ni siquiera es práctica, probable adquisición de esa refinería en Estados Unidos, pues contradice el monto de la inversión que supone la construcción de la refinería de Dos Bocas. Ahí es donde a veces uno quisiera ver una reconsideración de los proyectos. Es decir, yo, por ejemplo, no veo mal la reconfiguración de las refinerías
pero no veo a la refinería de Dos Bocas. No veo el Tren Maya, pero sí veo el tren transísmico. Pero el punto es que es ahí, por eso yo hablaba de que si en efecto unos se oponen pero no proponen, los otros realizan pero no rinden cuentas. Y ahí es donde uno le entra la duda de la capacidad de controlar el número de variables que trae en las manos el presidente, el número de frentes abiertos que trae, si los va a poder atender y resolver. Sí, es interesante que quien echó a andar esta idea de que Pemex fuera dueña de una refinería en Estados Unidos es un expresidente en el cual López Obrador centra duramente sus críticas, que es Carlos Salinas. En 1993, digamos, la propiedad de Pemex de una parte de Deer Park se volvió realidad y ahora el presidente lo compra todo y creo que es interesante también comparar eso con lo que sucede en México con las inversiones extranjeras en el tema de hidrocarburos. México va y compra una refinería en Estados Unidos y sin embargo se hace todo lo posible para que no haya inversión extranjera en el sector hidrocarburos. ¿Sería una contradicción esto? Sí, es decir, realmente creo que, por eso yo a veces frecuentemente apelo un poco a la serenidad. Yo sí creo que es claro, fundamental, la inversión extranjera y desde luego la nacional privada. ¿Cómo puede ser la pública? Pero su monto es mucho menor al de la inversión privada. Sin embargo, por ejemplo, veía uno de los reclamos por parte de productores de alimentos elaborados que señalaban norteamericanos que se quejaban de que con el nuevo etiquetado y con el probable retiro del alimento chatarra de las escuelas se afecta su competencia. Y desde luego que eso puede ocurrir, pero no puedo yo tampoco ignorar que muchos de los problemas de las enfermedades que han agravado la pandemia es producto de la obesidad. Yo creo que no prohibir no es conveniente, pero tampoco se pueden ofrecer como una colación de mediodía a los jóvenes puros productos que al final no van a mejorar y sí pueden empeorar su salud. Ahí es donde a veces se borran los matices y pareciera ser que se repudia la inversión sin advertir que a veces también ha habido abusos por parte de inversionistas. Bueno, nos preguntan, René, si el presidente y Morena hubieran apoyado el sector privado empresarial, ¿no creen que en estas elecciones Morena hubiera arrasado? ¿O es un tema ideológico el no apoyar a este sector? Híjole. A ver, yo recuerdo ahora sí que con nostalgia, igual que los partidos políticos, la asunción de la presidencia por parte de Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial. Realmente el discurso del ingeniero Salazar y el propio discurso del mandatario parecía que se alineaban las estrellas de este país para tener inversión, abatir en esa medida también la desigualdad y por la vía del empleo, naturalmente, dar mayores garantías en materia de seguridad. Se ha dado ese desencuentro y pues, sobre todo se ha generado una atmósfera de duda sobre la certeza y la seguridad de las inversiones. Yo sí creo que este feliz matrimonio que pudo haber supuesto el sector público con el privado hoy podría estar arrojando incluso frutos, no mayores porque no ha transcurrido tanto tiempo, pero ya estaría arrojando frutos. Pero sobre todo, mandaría la señal de que en el país cabemos todos y que en la democracia cabemos todos, que no se trata de gobernar, sí, muy probablemente primero los pobres, como dice el propio presidente, primero para aquellos que están en situación de pobreza o de desigualdad, pero eso no supone la exclusión. Si hubiera habido inclusión, yo creo que tendría mayores réditos políticos hoy el presidente López Obrador.
Nos preguntan cuáles son los retos que enfrenta México antes y después de estas elecciones. Estoy entendiendo por la pregunta si los retos que enfrenta antes serán distintos de los retos que enfrente después. Híjole, a mí me preocupan mucho los retos que ya traíamos rezagados. Si ustedes retoman un poco el escenario político no electoral de hace semanas, muchas de las reformas constitucionales o incluso reformas legislativas están de algún modo varadas en la Suprema Corte. Es decir, incluso me preocupa que la falta de capacidad política de nuestros políticos, valga el absurdo, vayan a terminar colapsando al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque es ahí, sobre todo, donde los contrapesos, no las oposiciones, los contrapesos han logrado contener el proyecto López Obradorista. Pero veo cada vez más congestionada la vía judicial y no solo son los asuntos que ya traíamos, sino que creo que a partir del domingo 6 de julio traeremos muchos más litigios de carácter electoral y junto con los que ya veníamos arrastrando. Y eso me preocupa la atmósfera que pueda generar. Por eso yo digo, si la incertidumbre electoral no concluye en la certeza política, estamos en un muy serio problema. Y en ese sentido no soy un hombre muy optimista, digamos. A ver, sobre la popularidad del presidente, creo que es un tema muy interesante. La mayoría de las encuestas pues siguen mostrando al presidente con una gran popularidad o una popularidad importante. Y aquí la pregunta es, con tan malos resultados y un aparente descontento, ¿cómo es posible que el presidente mantenga su popularidad? ¿A qué lo atribuimos? A ver, a mí a veces no me gusta naturalmente la forma en que el presidente se expresa, pero me parece que es un hombre que tiene una enorme habilidad para conectar con su base social. Él ha sabido, incluso a veces a título pedagógico, generar una comunicación. Yo digo que él comunica mejor de lo que informa. Informa muy poco y comunica mucho. Y ha logrado mantener esa comunicación. Y naturalmente el manejo de símbolos del poder, que son distintos a los signos del poder, los ha manejado bien. Es decir, no usar el avión presidencial, colocar el Jetta prácticamente para que todo el mundo lo vea, el hecho de detenerse a comer en fondas. Creo que ahí es donde radica su popularidad. Tuvo un descenso fuerte, prácticamente de 5 puntos desde más o menos desde abril a la fecha. Pero está otra vez recuperando. Ahora, el punto es, la popularidad, para mi gusto, Vicente Fox la entendía, la tesoraba. Y la popularidad es como el ahorro. Y terminó con una alta popularidad, Fox, ¿no? Así es. Sí. ¿En qué se invierte esa popularidad? Por eso me preocupa que de algún modo esté gastando popularidad, pero no esté ganando liderazgo. Y creo que en estos últimos meses ha perdido a sectores con los cuales podría haber sumado en vez de restado. Y en esa medida sí me preocupa que siga teniendo una base social, una popularidad alta, y al final, cuando vengan los resultados de la gestión, vaya a haber una suerte de desplome. Es inquietante eso, ¿no? Nos preguntaban hace rato qué pasaría si el presidente pierde la mayoría, si el partido del presidente pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Ahora nos preguntan qué pasará si la gana, si la mantiene y aún si la refuerza. ¿Qué cambios de fondo o cambios radicales haría el presidente? ¿Qué haría pues con una mayoría de esa naturaleza? Sin duda trataría de apretar el paso, como de hecho lo trató de hacer en los últimos 100 días, contados a partir de la fecha de la elección.
Y aquí hay también que ser, por eso es lamentable que lo que decía Pascal hace rato, cuando el debate se resume a una cuestión binaria, cuando estás conmigo o estás en mi contra y se pierden los matices, se comienza a perder la sensibilidad para realmente tratar de comprender lo que está pasando. Si advierten ustedes, el presidente cuida mucho algunas relaciones empresariales que le resultan importantes, tanto como que ayer estuvo Carlos Slim Domingo por motivo del desencadenamiento de la producción de la vacuna AstraZeneca, pero no se pelea con todos. En esa medida yo creo que trataría de apretar el paso con la mayoría y si algún factor fortuito no lo vuelve a alterar, creo que trataría de apretar el paso. Ojalá también se serenara para que ese paso no fuera significado solo por el desmantelamiento de unas instituciones sin edificar otras nuevas, importantes y valiosas. A ver, en la confrontación que trae el presidente con los organismos electorales, particularmente el INE, ¿cuál debe ser el papel de los ciudadanos? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que primero y antes que nada hay que salir a votar el día 6 de junio. No importa por quién, pero no dejarles a otros nuestra responsabilidad para elegir. Y me voy a contradecir. Nos piden elegir cuando no hay mucho de dónde escoger, pero en el fondo sí es un derecho, pero también es una obligación el responderle a la democracia. Y en ese sentido, sí me preocupa que a veces quien frustra la posibilidad de reformar algunas instituciones es el propio partido en el poder. Yo acabo de decir que estoy a favor de una nueva reforma electoral que decía revise la estructura, revise el presupuesto, la función y la legislación, pero si el motivo va a ser para desaparecer al INE, pues perdón, no voy a promover yo ninguna reforma. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la defensa de las instituciones, pero sin hacer de estas una suerte de mausoleo que no se pueden tocar. Creo que hay instituciones, muchos de los institutos autónomos, que habría que ajustar. Si yo no acabo de entender por qué tienen que ser 11 consejeros electorales, no acabo de entender por qué el instituto debe de ser el responsable del documento de identidad, cuando en el fondo solo registra a mayores de 18 años. Y los menores de 18, ¿no sería mejor tener un registro nacional ciudadano? Pero si al final el propósito de enmendar a esa institución es desaparecerla, yo digo no la voy, pero creo que habría que moverla. Bueno, se habla mucho del voto útil en días recientes, especialmente ahora que hay candidatos declinando, digamos, ayudando a alguno de los candidatos a fortalecer sus posiciones, y se habla en general del voto útil que debe ejercer el ciudadano. El que lo ejerce, ¿está aceptando o está pidiendo regresar al pasado inmediato anterior al que había antes de la cuarta transformación, o simplemente está contribuyendo a tener un contrapeso al actual gobierno? A ver, el domingo Luis Rubio escribía un artículo para mí muy, muy bueno sobre la nostalgia de nuestros políticos. Porque en efecto, yo sí creo que algunos quieren regresar a los años 70 y otros quieren regresar nada más que al sexenio pasado. Lo grave de lo que está ocurriendo es que al final no hay un modelo económico que realmente pondere el límite y el horizonte del mercado y del Estado. Pero pensar que con frenar los cambios se regresa a un estadio mejor, cuidado. Ya se nos olvidó el grado de inseguridad que había, el grado de corrupción que había, el hecho mismo de que se compraran votos en la Cámara de Diputados, digo, se compran votos
en las campañas electorales, pero ahora ya sabemos que también se compran votos en el Congreso. Entonces, ahí es donde uno quisiera ver los matices. Es decir, yo quisiera no regresar, yo quisiera ir para adelante, pero eso supone capacidad de hacer política. Y a veces, aunque se dicen profesionales, los políticos no son tales, y por eso la ciudadanía no debe dejar la política solo en las manos de los políticos. Bueno, una última, ¿cómo interpretar la visita de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, al día siguiente de las elecciones? No sé cómo se llegó a establecer esa fecha del lunes 7 de junio como la fecha de llegada de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Realmente estoy sorprendido. Y en esa medida creo que no es muy indicada la fecha para tener un frente tan importante como lo es la relación bilateral con la potencia vecina, al tiempo de estar liquidando los resultados, rechazando o aceptando los resultados electorales. Con esa preocupación que manifiestas, ¿habrá visitado México hoy el director de la CIA? ¿Habrá sido ese el tema? Yo creo que traemos varios frentes abiertos con el gobierno de los Estados Unidos, siendo que en realidad me parece que Joe Biden tiene muchas posibilidades de recuperar el liderazgo que se perdió con Donald Trump, y que ahí tendríamos no solo la posibilidad de ser arrastrados, lo digo en el mejor de los sentidos, por la marcha de la propia economía de los Estados Unidos, sino para muchas otras cuestiones de importancia para los dos países: tráfico de drogas, trata de personas, migración. Entonces, ojalá el proceso postelectoral no sea como pintan como lo pintan estos días. Pues ha sido un gusto, querido René, compartir este espacio contigo y con nuestros amigos de Vector. Yo lo he disfrutado mucho. Me parece que las preguntas ayudaron a que abordáramos temas centrales de lo que está en juego en esta elección, y pues espero que tú también lo hayas disfrutado. Muy agradecido con tu inteligentísima afán de balancearme aquí frente a los amigos del Grupo Vector, y muy agradecido naturalmente con el auditorio y desde luego con los directivos del Grupo Vector. Un placer. Bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras, René y Pascal. Sin duda, han sido muy interesantes sus planteamientos y estoy seguro que nos ilustran y nos dejan reflexionando sobre la complejidad del momento político que vivimos en nuestro país. Estimados clientes, con esto finalizamos la transmisión del día de hoy y los invitamos a la siguiente conferencia, que será el martes 15 de junio, donde a la luz de los resultados de estas elecciones, Vector presentará sus proyecciones de análisis económicos y financieros, así como las recomendaciones de inversión ante este entorno. Los responsables de esta conferencia serán Rodolfo Navarrete, director de análisis y estrategia de Vector, Pablo Torruella, director de Asset Management de Vector, y Claudia Battle, directora de Asset Management de Vector Global. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buena tarde.